Para mí es un placer estar con ustedes hoy acompañándolos con este tema, con esta actualización. Básicamente todo va a estar en torno a la administración segura de medicamentos peligrosos. Pues mi presentación ya la hicieron, pero creo que este es el slide perfecto para declarar el conflicto de interés. Yo soy especialista clínico para IQMedical Colombia y básicamente en este tipo de actividades nosotros las hacemos como servicios de orador de buena fe que están básicamente bajo el cumplimiento de la normativa y pues legislación que aplica. Es importante, como el título lo mencionaba, vamos a ver pues durante toda la charla la actualización y las recomendaciones que hoy nos hace la NIOSH como Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Pero definitivamente es muy importante hacer una integración de recomendaciones, no solamente de la NIOSH, sino de otros entes reguladores que también nos dan buenas recomendaciones ante esta práctica, como lo es la OSHA, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la Sociedad de Enfermeras de Oncología, la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos, la Farmacopea de Estados Unidos, básicamente en su capítulo 800 de la USP, todas las recomendaciones que nos da también la Sociedad de Enfermeras de Infusión y pues que también hoy nos da la ECRI como Instituto Investigador de Tecnologías y Dispositivos de Salud o Médicos. Listo. Entonces, ¿qué es importante? ¿Por dónde iniciar? Hacer de alguna u otra forma una contextualización y como un resumen de conceptos. Y es importante que recordemos que hoy los trabajadores de salud que trabajan con medicinas peligrosas o cerca a las mismas pueden estar expuestos a agentes que quedan presentes en el aire o trazas en superficies o en la ropa o en equipos médicos, en la orina o en las excretas del paciente, ¿cierto? Entre las medicinas peligrosas, pues nosotros habitualmente hacemos una relación muy marcada a los medicamentos o a todo lo que está relacionado con quimioterapias o medicinas para tratar cáncer, pero ustedes van a encontrar ahorita en el listado que traigo de las actualizaciones de NIOSH que también hace una inclusión de otros grupos o de otros tipos de medicamentos como medicamentos antivirales, hormonas, entre otros. Básicamente el riesgo para la salud va a estar totalmente relacionado a qué tan expuesto está el trabajador a ese tipo de medicinas y qué tan tóxicas son las mismas. ¿Qué es importante tener presente? Realmente la publicación que nos hace NIOSH en el 2004, donde empieza ya a ser muy fuerte en temas de casos reportados de daños en la salud que han presentado, que han empezado a vivir profesionales o personal sanitario, realmente no es que tenga una data del 2004, realmente eso tiene una historia o una revisión previa y podríamos decir que arranca aproximadamente en 1970, cuando empiezan a detectar o observar que los pacientes desarrollan malignidad posterior a exposiciones o a ese tipo de tratamientos también, ¿sí? Es más o menos sobre 1984 donde enfermeros o enfermeras y farmacéuticos empiezan a levantar la mano y a reportar casos de cambios mutagenéticos y empiezan a generar como todo el registro o la data de esos casos en donde se han visto afectados. Y ya es en el 2004 donde empieza la NIOSH, de hecho ahorita les voy a mostrar una carta muy puntual que entrega NIOSH frente a la sensibilización que hace a las instituciones de salud, donde dice, hoy ya está más que demostrado que existe un listado de medicamentos peligrosos que manipulamos en los servicios no solamente de oncología y que las instituciones deberían tener implementadas estrategias para controlar el riesgo. ¿Listo? ¿Qué queremos decir con medicamentos peligrosos? Básicamente los medicamentos peligrosos, como lo dice también la NIOSH en esta tabla, en esta publicación, básicamente son todos esos medicamentos que tienen características que pueden generar carcinogenicidad, ¿cierto? Que pueden inducir a cáncer, por ejemplo, leucemias. Hoy ya hay casos de enfermeras reportadas con este tipo de escenarios ante la exposición y la manipulación de este tipo de medicamentos. Características como que sean teratogénicos, que generan
una afectación al desarrollo de los fetos, que generen toxicidad reproductiva. Esto tiene hoy un auge muy marcado en temas de casos donde se reportan cambios de ciclo menstrual, temas de infertilidad o de esterilidad en las mujeres. Que a dosis bajas generen toxicidades en los órganos. También, si tienen este tipo de características, se consideran medicamentos peligrosos. Que sean genotóxicos, que las características del medicamento sean capaces de dañar o lesionar las cadenas de ADN y que hoy van a estar afectados las generaciones actuales, pero que probablemente las siguientes también se van a ver afectadas. Medicamentos que por su estructura química sean muy similares a las de los medicamentos peligrosos, hoy también se contemplan dentro de estas características. Básicamente, al tener claro este concepto de cuando hablamos de un medicamento peligroso, pues también es importante o se hace necesario reconocer cuáles son los efectos que hoy ya están demostrados bajo la evidencia, también en esta publicación, y son esos efectos que se generan sobre la salud de las personas que se exponen a este tipo de medicamentos o de drogas como medicamentos peligrosos. En primera instancia, hacen un listado muy amplio, ustedes lo ven acá, de los problemas reproductivos que pueden traer. Mencionan, no se describen ciclos menstruales alterados, esterilidad, abortos espontáneos, embarazos ectópicos, mortinatos, bebés con bajo peso al nacer, hoy ya son casos reportados, anomalías congénitas, partos prematuros, problemas de aprendizaje en hijos de madres o trabajadoras expuestas a este tipo de medicamentos. Como lo decía en el slide anterior, también neoplasias secundarias y básicamente estos efectos agudos que hoy día muchos colegas nos comentan también de su día a día del trabajo, y es que están refiriendo ya cansancio, agitación, bastante cefalea, dolor de cabeza, alopecia, se me cae mucho el cabello, anorexia, diarrea, aftas en la boca, erupciones cutáneas. Básicamente hoy ya en esta publicación que nos hace también la Journal Infusion nos dicen que son efectos que hoy se demuestran de los medicamentos peligrosos sobre la salud del personal que los manipula. ¿Cuáles son los medicamentos peligrosos? Entonces, aquí sí me pareció importante hacer una descripción más detallada de los grupos, ¿sí? Porque si bien todos los medicamentos que ustedes ven en este slide, todos son medicamentos peligrosos. Pero hay que tener presente que no todos son medicamentos antineoplásicos. Entonces, ellos hacen la división en estos tres subgrupos. Medicamentos antineoplásicos, medicamentos no antineoplásicos y medicamentos con riesgo productivo, que cumplen algunas de las características que les conté al principio de la presentación. Si ustedes se dan cuenta, bueno, pues en el grupo de los medicamentos antineoplásicos, pues encuentro los medicamentos que comúnmente puedo estar usando en servicios de oncología. Puedo encontrar acá descrito la vincristina, el paclitaxel, el metotrexate, la doxorubicina, el etoposide, el cisplatino, ¿cierto? Son medicamentos que pues uno dice habitualmente en este tipo de áreas o en estas zonas de trabajo, pues uno los puede manipular. Pero, por ejemplo, los medicamentos no antineoplásicos, uno dice, no tenían el radar, ¿cierto? No tenían el radar, no tenía dateado y me estoy exponiendo, ¿cierto? Entonces, aquí estoy encontrando, tanto en el grupo 2 como en el grupo 3, antibióticos, antivirales, hormonas, ¿cierto? Anticonvulsivantes, moduladores de temas neurológicos, ¿sí? Inmunosupresores también, que habitualmente también se utilizan en estos servicios, se consideran medicamentos peligrosos. Pero miren este slide es mucho más amplio en describir ya completa la lista de los medicamentos peligrosos, y les voy a pedir acá el favor que se detengan en dos cosas. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de medicamentos están en color negro, pero los que tienen, a los cuales yo, o sea, con este tipo de listados yo hoy debería tener una gestión del riesgo completamente establecida y controlada, ¿cierto? Pero básicamente todo este listado de medicamentos hoy forman partículas, su estructura puede generar aerosoles, ¿cierto? En el momento de la preparación, como también durante la administración, ¿sí? Pero les pido que detallen el listado de los medicamentos que están en rojo, porque los medicamentos que están en rojo tienen una connotación adicional.
y es que aparte de generar aerosoles, también son capaces de formar vapores, porque los excipientes del medicamento son a bases de alcohol, ¿sí? Entonces ahí tengo doble riesgo, ¿cierto? Vapores, aerosoles. Y los puedo tener en el escenario de preparación, como también durante la administración, el desecho o hasta en el manejo de los residuos de este tipo de medicamentos peligrosos. Entonces, miren que uno encuentra subrayado o sombreado en rojo medicamentos frecuentes también de uso, ¿cierto? Encuentro la ciclofosfamida, el cisplatino, la doxorubicina, el paclitaxel, la vincristina. Entonces, yo hoy quiero irme de esta sesión bastante sensibilizada con lo que le voy a doblar la seguridad cuando estoy trabajando en servicios que tengan manipulación con medicamentos peligrosos, ¿cierto? Las vías de entrada, esto es súper importante. Hoy la OSHA, ¿cierto? Como ente regulador en temas de salud ocupacional, lanza esta publicación de las vías de entrada de estos químicos o medicamentos peligrosos. Básicamente describe 4. La primera, la inhalatoria. Todos esos aerosoles que les mencionaba anteriormente, todos esos vapores que quedan en el medio ambiente, esas sustancias aerolizadas que quedan expuestas, pueden entrar por mi sistema respiratorio y a medida que yo aumente mi trabajo, mis jornadas en los servicios de quimioterapia, puedo tener dosis acumulativas en mi organismo. Y así es como puedo empezar a presentar o a sufrir todos estos efectos agudos que estábamos revisando al principio, ¿cierto? Absorción, básicamente la vía de entrada de absorción está relacionada a temas de contacto, ¿cierto? Exposiciones a gotas que pueden estar derivadas de la preparación del medicamento, puede que sean centrales de mezclas o también en servicios asistenciales, pero al final también está presente en los momentos que yo hago administración. Yo no sé, ustedes hoy se irán con el mensaje de si me pasa o no me pasa, pero hay momentos en donde cuando yo hago la conexión o desconexión de los equipos de bomba en mis bolsas o en mis contenedores o recipientes de líquidos, a veces el punzón me perfora la bolsa y yo tengo exposición de gotas. Todas esas trazas quedan en las manos del trabajador, adicional que también pueden quedar en el circuito de infusión, pero todo queda para que tenga el riesgo de entrar por la vía de absorción. ¿Listo? En la de ingestión, básicamente la ingestión pues va muy relacionada también a todas las trazas que quedan expuestas en las que quedan expuestas en superficies y también en temas de cuando preparan medicamentos en centrales de mezclas y que quedan expuestos tanto en los contenedores como en los equipos de bomba. ¿Ya? ¿Sí? Dios mío, en el tema de inyección básicamente se habla de toda la exposición que hoy se da cuando manejo sistemas abiertos como agujas en preparación y administración de medicamentos. Cuando corro el riesgo de tener accidentes por cortopunción en este tipo de preparaciones o administraciones. Las rutas y los momentos de riesgo. Básicamente hoy la OSP hace la recomendación o la sensibilización frente a reconocer cuáles son esos momentos en los que se expone el personal. El primero, básicamente, que no está tan sensibilizado, tengo que ser muy sincera, es en el manejo que se da antes de que llegue el medicamento a la institución, ¿sí? Hoy ya hay documentos que soportan todas las trazas que quedan en los recipientes o en los contenedores de vidrio antes, cuando salen de manufactura y llegan directamente a la institución. Hoy esto es un riesgo o un momento de riesgo para el manejo de medicamentos peligrosos. En los hospitales ya describe una cadena mucho más amplia de riesgo o de momentos de riesgo que pueden estar dados desde la recepción, en el momento en que el personal de servicios generales hace limpieza de las salas de quimioterapia, cuando hay transporte de los medicamentos peligrosos entre áreas, cuando hay almacenamiento, preparación o dispensación de esos medicamentos, cuando se generan administración o cuidados o atención directa al paciente, cuando hay exposición a derrames, cuando se hace manejo de residuos o de desechos hospitalarios, que esta básicamente va muy atada al tercer momento o a la tercera ruta, que es la que se da posterior a que todos los residuos salen de la institución.
La USP como organización que establece todos los estándares de calidad y pureza en la preparación de medicamentos, en su capítulo 800 da un foco en las recomendaciones con miras a tres objetivos. A promover la protección del medio ambiente, por eso hoy está marcado el tema del manejo de los medicamentos peligrosos cuando se generan desechos o cuando hay residuos intrahospitalarios o salen del hospital, durante la seguridad del paciente y promover la seguridad del trabajador. Por eso USP hoy nos invita a que apliquemos un sistema de gestión de seguridad y salud en los hospitales. Entonces, la primera estrategia que nos recomienda, hacer un listado de los medicamentos peligrosos y que tenga yo dateado cuáles son los que tengo en mi institución, pero también cuáles son, que cada año tenga una actualización de esos que van cambiando, que van incrementando su rotación. Lo segundo, que se hagan controles de ingeniería. Ya vamos a ver lo que nos recomiendan ellos con los controles de ingeniería. Que tenga personal competente, entrenado también en manejar los derrames. Que tenga prácticas seguras de trabajo, que tengan un uso adecuado de los elementos de protección personal y que tenga políticas y protocolos para el manejo, la segregación y eliminación de residuos. Entonces, esta que tal vez es para nosotros el slide que más nos interesa en la charla de hoy, es la jerarquía de controles que nos recomienda la NIOSH. Realmente los pisos son 5, pero nosotros traemos estos 3 porque los primeros 2, por decirlo de alguna otra forma, hablan como de sustituya o elimine el riesgo. Y pues tal vez hacer eso en un paciente o en un tratamiento oncológico, pues es algo imposible, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros damos base a estas 3 recomendaciones o a estos 3 pisos. Aplique, una cosa importante, no es que yo aplique uno solo, realmente la recomendación es que las estrategias sean integradas, ¿sí? Entonces, utilice controles de ingeniería. Entonces, lo primero que tengo que hacer, sí, ser consciente que ellos me describen implementar aisladores, cabinas de flujo laminar para la preparación de medicamentos y contener allí el riesgo, lo recomiendan. Pero también hacen una recomendación marcada en el uso de los dispositivos de transferencia de sistema cerrado. Es decir, una no exime a la otra. Realmente la integración debe ser, la implementación debe ser integrada. Que los controles administrativos estén orientados a que la institución tenga políticas, procedimientos para este manejo de medicamentos, que hayan entrenamientos y educación al personal pues que los manipula o los que se exponen, que miren que acá vuelven y lo describen, que listen o que hagan el listado de sus medicamentos peligrosos y que hagan una monitorización biológica también de las personas que trabajan en esas áreas. Y para finalizar, y no menos importante, piden que también se integre dentro de este control el uso adecuado de los elementos de protección personal, ¿sí? Entonces, al final, la integración es completa. Ya la ECRI en el 2019, esta publicación, habla de la importancia de implementar dispositivos de transferencia de sistema cerrado, básicamente para permitir que el fármaco peligroso se transfiera entre los recipientes o llegue al paciente, pero que no haya escape del fármaco. Y eso debe darse dentro de las cabinas, así sean aisladores, así tengan flujo laminar, debería darse también dentro de esos escenarios y en los procesos de transporte o de administración o de manejo de desechos de este tipo de medicamentos. La ECRI ya en una publicación que hace en el 2020 dice, esos dispositivos de transferencia de sistema cerrado que hoy se llaman CSTD deben estar contemplados en varios puntos, en dispositivos que vayan adaptados a todos los sistemas de administración, es decir, a los equipos de bomba, dispositivos que hoy vayan a las bolsas o a los contenedores, a los equipos de infusión secundaria si fuera el escenario, a las jeringas, porque sabemos que hay medicamentos peligrosos que son envasados en jeringas y que se trasladan a los servicios allí. Yo realmente debería mantener cerrada la punta de la jeringa con un dispositivo que no me permita o que me controle el riesgo de vapores o de aerosoles de la punta de la jeringa y los adaptadores de vial. ¿Cuándo usar los CSTDs? En todo el ciclo completo, en la preparación, en el transporte, en la administración y en la eliminación de desechos. Que las instituciones tengan protocolos establecidos de gestión de derrames importantes, pero también que realmente le den la prioridad a aplicarlos cuando tienen el evento, que realmente si hay un derrame sea como si tuviera un código azul, realmente que atienda inmediatamente esa exposición.
Y para finalizar, los elementos que habitualmente ya todos conocen, utilizar gorros, utilizar batas en material, de hecho particularmente hablan del polipropileno, que deban cerrarse por la espalda, que tengan doble protección en la parte frontal, que sean mangas largas, que tengan puños cerrados, que los guantes que utilicen preferiblemente sean de nitrilo, no de talco, para que las trazas del medicamento no se queden adheridas al talco, que pueden utilizar o que deberían utilizar más bien tapabocas N95 o estos purificadores también son recomendados, y las monogafas. Cierro con este último slide, que es la carta que les quería mostrar, que publicaron en el 2011, realmente la publica la NIOSH, la Joint Commission y la OSHA, donde le dicen a las instituciones, miren, hoy ya hay muchos trabajadores expuestos a medicamentos peligrosos. Algunos de ellos han generado afectación importante en la salud de los mismos, ¿cierto? Hoy ya deberían estar contemplando o tomando precauciones para el control a esa exposición, y deberíamos estar aplicando estrategias como las que nos da la NIOSH cuando nos entrega el listado de medicamentos peligrosos y tenerlos reconocidos o identificados en las instituciones. ¿Listo? Creo que esto era todo. Muchas gracias.